Shabbat Shalom, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy vamos a hablar, continuando con el estudio del libro de Mateo. Seguimos todavía en el capítulo 1 y vamos a hablar de el nacimiento virginal de Yeshua. Es importante que nosotros hagamos este análisis porque a la luz de muchos hoy en día, esto es falso. Y sabemos que la palabra es verdad, es vida y es la que nos lleva a nosotros a la fe, no solamente en Yeshua, sino también a poner fe en la palabra. Entonces, vemos como algunos creyentes mesiánicos y judíos antimisioneros afirman que no hay referencias al nacimiento virginal o a la encarnación de Yeshua en ninguna parte de las escrituras. Por lo tanto, afirman que el concepto cristiano del nacimiento virginal y la encarnación de Yeshua, el Mesías, es únicamente de origen cristiano. Y sé que cada uno de ustedes, los que están aquí y que han regresado a la Torá, han podido en algún momento ver un debate de estos, no solamente en Facebook, sino en otros medios de comunicación. Entonces, podemos ver que ningún fundamento de las escrituras niega esto. Como resultado, ellos rechazan el nacimiento virginal y la encarnación de Yeshua. Algunos creyentes también de trasfondo cristiano están cayendo bajo la influencia de los defensores del nacimiento virginal y la encarnación y por consiguiente están comenzando a cuestionar o incluso a rechazar el nacimiento virginal de Yeshua, lo que conduce todo esto, amados, a la negación de la deidad de Yeshua. En los argumentos de los que afirman que las escrituras hebreas no declaran en lenguaje claro y directo que el Mesías sería una encarnación de la deidad, o sea, que el Eterno vendría al mundo, nacería de una virgen para poder venir a buscar a sus ovejas, como él lo prometió. Muchos creyentes cristianos o mesiánicos se desvían de una convicción sólida en el nacimiento virginal, en la deidad de Yeshua, a una posición de incertidumbre y confusión, que es lo que estamos viendo hoy día, y que a menudo conduce no solamente a la negación total de la encarnación de Yeshua, sino a quién es Yeshua realmente. Los opositores utilizarán un simple ataque frontal contra los creyentes, mientras que pasan por alto este hecho de las escrituras hebreas. Sí es cierto que no hay un solo pasaje en las escrituras hebreas que afirme categóricamente que el Mesías vendrá nacido de una virgen y que sería Yud-Hei Vad-Hei en la carne. Y podríamos apresurarnos a añadir que tampoco hay ninguna escritura en el Tanakh que en un lenguaje, ¿verdad?, matemáticamente preciso y con una lógica de tipo puntual, como la que usted podría encontrar quizá en un libro de geometría o en un libro de matemáticas, explique el concepto de la redención, la vida posterior o el estado de los muertos, la salvación, la resurrección, cuándo regresaría Yeshua y el reino de Elohim en el milenio, el concepto de los dos Mesías o las dos venidas de Mesías, cuando sabemos que la cristiandad espera al Mesías 3 veces. Pero Marley, ¿cómo 3 veces? Claro, él ya vino, ellos esperan el rapto y después una tercera venida. Eso es lo que espera la cristiandad. Nosotros sabemos que el Mesías, de acuerdo a la escritura, solamente viene 2 veces. Entonces, la naturaleza de la divinidad y casi todas las demás doctrinas fundamentales que son importantes para los judíos, los cristianos y los mesiánicos por igual. ¿Por qué menciono estas 3 ramas?
porque todas afirman creer en el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero difieren cuando la cuestión es acerca del Mesías. Entonces, ¿por qué es esto? ¿Y cómo podemos estar tan seguros de esta afirmación? Muy sencillo. El hecho al que aludimos antes y que se pasa por alto es el siguiente. La gran mayoría de las escrituras hebreas está escrita en poesía hebrea, o sea, en una forma literaria de prosa elevada. No es un manual teológico, como se nos ha enseñado, y la Biblia, el Tanaj, es una historia de amor, de principio al fin. Utiliza muchas veces juego de palabras, otras veces utiliza hebraísmos, es un hebraísmo, expresiones típicas del idioma hebreo, como lo tenemos en nuestros idiomas, y otros recursos literarios similares para que nosotros podamos ver el cuadro completo del plan de redención del Eterno para la humanidad. Uno no espera encontrar una frase como, por ejemplo, la diría un dominicano o un puertorriqueño o un cubano o un colombiano en la escritura. Voy a poner un simple ejemplo. Un dominicano va a salir y te dice, vuelvo ahora. Quizás ese vuelve ahora para el dominicano significa una cosa, para el cubano significa otra, para el puertorriqueño y el colombiano significa otra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer en este punto importante? Nosotros debemos entender, buscar un entendimiento de la escritura hebrea, poder profundizar en los conceptos para poder entender no solamente la escritura, sino el concepto del nacimiento virginal de Yeshua y su deidad, junto con otras numerosas doctrinas que muchos dan por sentadas y se nos revelan aquí en las escrituras hebreas. Entonces, es patentemente deshonesto que la gente diga que el nacimiento virginal y la deidad de Yeshua no se encuentran en la escritura hebrea. Ciertamente está todo allí, pero en una forma menos adecuada a la mentalidad occidental. Recordemos que estamos hablando de que la escritura es un libro completamente escrito con una mentalidad oriental totalmente diferente a la nuestra. Entonces, teniendo esto en mente, si estudiamos comentarios de sabios y de comentaristas judíos como Rashi, Ramban, Baal, Haturim, Hirtz, Munk y otros más, y usted lee el Midrash, la Mishnah, los Targum, el Talmud y el resto de toda la literatura judía, que es bastante amplia de por cierto, gran parte de la discusión rabínica en estas obras se dedica justamente a esto, hermanos, a tratar de interpretar el lenguaje poético, los significados ocultos de las palabras, sus valores numétricos, que es conocido como gematría, la forma en que las letras están escritas en los rollos de la Torah. ¿Por qué? Porque si usted ve la Torah, usted se va a encontrar palabras en mayúsculas, palabras en minúsculas, y todo eso tiene un sentido importante. Y es la manera en la que el Eterno se comunica con nosotros. A los rabinos y a los sabios no les molesta que algún detalle no esté explicado en la escritura. ¿Por qué? Porque ellos van a profundizar y ellos van a tratar de entender el mensaje que el Eterno está tratando de dar. Así que estos hombres que se han pasado toda una vida profundizando en la Torá, tratando de ver la Torá como un pintor después de que crea su obra,
la analiza, la estudia y dice, wow, pero ¿qué fue lo que quise transmitir? Es de la misma manera que estos hombres se pasan su vida profundizando en la palabra del Eterno. Para aquellos que niegan la deidad de Yeshua y hacer las afirmaciones que hacen acerca de que no hay una sola escritura en el Tanakh que afirme específicamente de manera clara y lógica que Yeshua nació de una virgen y que fue Yud y Badhei encarnado, es aprovecharse de la ingenuidad y la ignorancia de los creyentes cristianos que no se dan cuenta de que la ocurrencia de tales declaraciones es rara e improbable en primer lugar y en su mayor parte absolutamente ajena a la naturaleza misma de la escritura. En esencia, yo digo que son como lobos comiéndose las ovejas, lobos rapaces que se aprovechan de que el pueblo del Eterno no profundiza en las escrituras. Entonces, esos lobos espirituales están poniendo ante los cristianos que están saliendo y llegando a la Torá, y muchos de los que ya tienen tiempo en la Torá, propuestas que les están robando la fe. Están disminuyendo el papel de Yeshua en las escrituras. Están destrozando la figura de Yeshua como Mesías, como Rey y la identidad de Yeshua. Y hay una palabra en la escritura que tenemos que tener muy pendiente y es la que dice que si creemos en Yeshua, como dice la escritura, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. O sea, no es como yo interpreto ni como el hombre crea, porque otro problema es que hemos querido encasillar al Eterno infinito en nuestra mente finita. Él es el creador. Él es el dueño de todo y quien hizo todo. Y nosotros hemos querido limitarlo. Entonces, vamos a hacernos una pregunta. ¿Las escrituras hebreas realmente predicen el nacimiento virginal de Yeshua? Sabemos que sí. Sabemos que sí, porque Isaías 7:14 dice, por eso el Señor mismo les dará una señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Entonces, Génesis 3, del 14 al 15, dice lo siguiente. Yud-Heh Vav-Heh Elohim dijo a la serpiente, por haber hecho esto, serás maldita sobre el ganado y sobre toda bestia del campo. Sobre tu vientre irás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre su simiente y la tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Entonces, simiente es la palabra hebrea para cera, que significa semilla, y figurativamente descendencia, también esperma. Fruto, planta, tiempo de siembra. Todo eso significa la palabra cera en hebreo. Entonces, en la King James, que es una de las versiones más antiguas, se traduce como semilla 221 veces de sus 229 usos. Entonces, la palabra cera se usa para denotar la semilla de la siembra, el producto de una planta, una cosecha entera, el semen o la semilla de un hombre, o la semilla de un animal, una descendencia específica o toda la familia de descendientes de uno, o la descendencia espiritual del Eterno. Y aunque algunos de los principales comentarios rabínicos no vinculan este pasaje con un tema profético mesiánico, un comentarista llamado Santala dice
que los Targums arameos judíos encuentran una profecía mesiánica central en este verso. El Targum de Jonathan Ben Uziel dice: si la descendencia de la mujer observa la Torá, estará en condiciones de aplastar la cabeza de la serpiente. Y finalmente harán la paz en los días del rey Mesías. El Targum juega con las palabras Akef, que o talón, e Ifkat, que significa fin. Entonces vemos entonces que el término semilla puede referirse a la descendencia y que en ciertos casos eruditos rabínicos del pasado sí vieron un tema mesiánico en Génesis 3:15. Ahora bien, ¿qué pasa con el nacimiento virginal? En nuestro versículo, Jude y Bathey hace referencia a su semilla, a la de Eva o descendencia. El primer punto que vamos a ver aquí y que es importante es esta corta frase que dice que es la semilla que pertenece específicamente a la mujer. Aquí no se menciona a Adán en ninguna parte, que estaba junto a ella en el momento del pecado cuando comieron la fruta. En otras palabras, Jude Bathey está diciendo aquí que esta semilla o descendencia vendría de ella y que no se originaría de hombre físico, porque hubiese podido decir la semilla de ustedes, Adán y Eva, aplastará la cabeza de la serpiente. Pero eso no es lo que estamos viendo aquí. Lo que estamos viendo aquí es que el Eterno le está diciendo la semilla, la descendencia de la mujer. ¿Y puede una mujer engendrar un hijo sola? Sabemos que no. Sabemos que las mujeres no poseen semilla o semen. Solo el hombre es el que posee la semilla y es el dador de la vida. Por lo tanto, se razona. Si su descendencia no tenía padre terrenal, entonces, ¿quién sería el padre de esa simiente que vendría de Eva y que aplastaría la cabeza de la mujer? No podría referirse a una descendencia de Eva cuya madre era una mujer y cuyo padre era Elohim. Un milagro, sin duda. Pero no menos difícil de creer que cualquiera de los otros milagros que encontramos registrados en las escrituras hebreas y que desafían la comprensión humana no hayan sucedido. Porque si la escritura los registra, es porque sí sucedieron. Entonces, estamos de acuerdo en que este texto se refiere a la descendencia como única de Eva y no de Adán, y no por el hecho de que las mujeres no poseen semilla o semen. De hecho, no pueden generar semen. Sin embargo, la palabra cera, como se señaló anteriormente, no se limita en su significado a solo semen, sino que puede significar descendencia también. Entonces, nuestro versículo podría fácilmente decir su descendencia, que es exactamente como el Tanakh, o sea, la escritura, la Torá, interpreta este pasaje. Entonces, la Biblia judía completa de David Stern, usted la tiene, dice su descendencia en ese versículo en particular. Entonces, es interesante notar que los antiguos babilónicos tienen una historia sobre una mujer, una virgen, Semiramis, que da a luz a su hijo Tamuz, que se supone que es una deidad o el hijo de un dios, al igual que otras antiguas religiones paganas. Y algunos defensores del nacimiento virginal han utilizado esta evidencia histórica para desacreditar la creencia cristiana en el nacimiento virginal en relación con Miriam o María y Yeshua Jesús, poniendo la historia de una manera similar.
Usted ve ahora fotos en el internet que dicen que Semiramis y Tamuz es María y es Yeshua, Jesús, para desacreditarlo. O dicen que eso es solamente creencia cristiana, como que el cristiano ha estado errado en todo el tiempo. Sabemos que se nos robó por muchos años muchas enseñanzas valiosas, pero no podemos decir que han estado equivocados en todo, porque ninguno de nosotros tiene la razón al 100%, ni la verdad al 100%. Así le plació al Eterno. Entonces muchos afirman que no hay ninguna referencia en las escrituras a que el Mesías haya nacido de una virgen. Algo que en este estudio vamos a refutar. Si creemos en el relato bíblico de Génesis 3, 14, 15, y si creemos en él, entonces encontraremos a Yud-Heh Bat-Heh hablando con la serpiente, que generalmente se reconoce como Satanás. Entonces, si Satanás fue el inspirador e instigador detrás de Nimrod, el fundador de Babilonia, que dirigió una revuelta en contra del Eterno al construir la Torre de Babel, entonces no sería demasiado difícil ver a la serpiente tomando la idea del nacimiento virginal e intentando evitar el futuro aplastamiento de su propia cabeza, introduciendo un sistema religioso falso cuyo propósito sería oponerse a los planes y propósitos mesiánicos y redentores del Eterno en esta tierra? Claro que no es imposible, hermanos. ¿Por qué hay tanta confusión hoy? ¿Por qué hay tantas religiones? Es precisamente por eso. Es desviarnos de la verdad. Quitarnos la mirada del punto importante y mantenernos distraídos. Esto es ciertamente lo que la serpiente intentó hacer al clavar a Yeshua en una cruz. Sostenemos entonces que el nacimiento virginal fue predicho desde Génesis capítulo 3 versículo 15 y que la serpiente robó la idea, la pervirtió, y cuando llegó el momento de que se cumpliera esta profecía divina, todas estas aguas de religiosidad impidieron que cuando Yeshua estuvo en la tierra, los judíos pudieran reconocer a Yeshua como el Mesías, nacido de una virgen, en la persona de Yeshua de Nazaret. Isaías 7:11 dice, pídele una señal a Yud-Heh Bat-Heh tu Dios, pídela en lo profundo o en lo alto. Señal es la palabra hebrea aus, que significa faro o uz, monumento, evidencia, prodigio o presagio. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos buscando dirección del Eterno? No ponemos una señal y le decimos, Padre, confírmame. Entonces, en todas las cosas que tenemos dudas, debemos hacer lo mismo. Algunos se oponen a la interpretación del nacimiento virginal de Yeshua y que es mencionado en Isaías 7:14 y dirán, out o nunca se usa en las escrituras en referencia a una señal milagrosa. Y a este argumento presentamos muchas escrituras que hablan y se usa esta palabra en la escritura como una señal milagrosa. Entre ellas están Éxodo 4:8 y 9, 17, 28 y 30, Éxodo 7:3, Números 14:22, Deuteronomio 4:34, 6:22, Segunda de Reyes 20:8-11, Nehemías 9:10, Isaías 23 y Jeremías 32 del 20 al 21. En todas ellas se describe los siguientes sucesos sobrenaturales utilizando la palabra auf, of. Varas que se convierten en serpientes, ¿recuerdan? Cuando Moisés se presentó frente al faraón, el Nilo que se convierte en sangre, la muerte del primogénito de Egipto,
la división del Mar Rojo, el Mar de los Juncos. En todos estos relatos, la palabra hebrea que se utiliza es esta palabra justamente. Altura es la palabra hebrea gabad y significa elevarse, ser elevado o exaltar. Y esta palabra, la raíz en su forma adjetiva es gabad, con la única diferencia entre las dos palabras siendo una ligera diferencia de pronunciación vocálica en la segunda sílaba. Y esta palabra significa elevado o alto. Entonces vemos este adjetivo utilizado en Job 35:5 como referencia poética al cielo, Shamaim en hebreo. Así como en Isaías 55:9, Salmo 103:11, porque como el cielo, o sea, los Shamaim, es alto sobre la tierra o según las alturas del cielo, arriba, que se opone a la palabra altura en el pasaje analizado, es la palabra Maal, que significa hacia arriba, por encima, desde lo alto. O sea, por lo tanto, la frase en este verso podría traducirse como el cielo más alto, donde mora el Eterno. La palabra Maal puede usarse como adjetivo para referirse al cielo superior, donde mora el Eterno. Entonces, ¿cuál es el punto que estamos tratando de establecer aquí? El Eterno profetiza, oigan bien, el Eterno mismo habla a través de Isaías que dará una señal sobrenatural y milagrosa a la casa de Judá, tanto desde las profundidades, o sea, desde el vientre de una mujer, como desde los cielos más altos. Y en el versículo 14, Isaías habla de la virgen o la joven doncella dando a luz a un hijo llamado Emmanuel o él con nosotros. Ahora bien, se ha suscitado una gran controversia en cuanto al significado de la palabra virgen. Este es otro asunto. Alma. ¿Se refiere simplemente alma a una joven doncella o a una verdadera virgen? Se ha escrito mucho por los eruditos de ambos lados de este tema tan debatido, por los eruditos debatiendo, y no es el alcance de este, o sea, de este estudio de hoy, si Alma era una verdadera virgen y está a favor del nacimiento de una virgen, y la que está en contra del nacimiento de una virgen, como en este caso. Muchos dicen que no, que eso no es lo que significa. Este autor sostiene que si Isaías 7:14 se mantuviera por sí solo, sería difícil, si no imposible, probar el nacimiento virginal en cualquiera de los dos sentidos. Sin embargo, teniendo en cuenta el contexto del versículo 11, por no mencionar las otras referencias de las escrituras hebreas al nacimiento virginal de Yeshua, parece que Isaías tiene una cosa en mente al escribir el versículo 14, que dice que el Mesías nacería de una virgen, se formaría en el vientre de una mujer sin la semilla de un hombre. Volvamos a Génesis 3:15 y al mismo tiempo tendría origen en el cielo más alto. Entonces, esto aquí es una referencia clara a la encarnación, a que Yud y Bad-Hei se fusionaría mirológicamente, o sea, a través del Espíritu Santo en el óvulo físico de la mujer para formar el ya hombre, o sea, a Yeshua, al que se refiere la teología cristiana como encarnación o unión hipostática. No sé si ustedes habían escuchado ese término antes, pero los que han ido al instituto bíblico, así es como se enseña. Entonces, Isaías 9:6-7 habla de una mem, la letra mem en el español es la letra M, y sabemos que esta letra tiene una forma abierta y una forma cerrada.
Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el gobierno dominio estará sobre su hombro, y el nombre será llamado admirable, consejero asesor el poderoso, el eterno Padre eterno, el príncipe de la paz, o sea, el Sar Shalom. El aumento de su gobierno y de su paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para ordenarlo y establecerlo con juicio y con justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yud y Bat-Hei de los ejércitos, legiones, realizará esto. Entonces, esta clara referencia al futuro Mesías de Israel, el profeta Isaías utiliza un recurso literario que no se encuentra en ninguna otra parte de las escrituras para transmitir un mensaje oculto y profético sobre la naturaleza de Yeshua. Y este mensaje se encuentra en la palabra hebrea la marbet, que traduce como del aumento, que se encuentra en el versículo 7 que acabamos de leer. La palabra la marbet, escrita en letras hebreas, normalmente se vería una lamet, una men, una bet, una resh y una hey. La segunda letra de la derecha es la letra hebrea mem o m, que corresponde en el español a la letra m. Según las reglas gramaticales hebreas, hay ciertas letras en el alfabeto hebreo que cuando aparecen al principio o dentro de una palabra tienen una forma, pero cuando aparecen al final tienen otra forma. De hecho, la letra final tiene un aspecto diferente. Entonces, por ejemplo, cuando la letra mem aparece al principio o dentro de una palabra, tiene el aspecto de una letra M abierta. Sin embargo, cuando esta misma letra aparece al final, esta palabra, yo tendría que mostrársela, pero parece como un cuadradito. O sea, aparece la mem cerrada, que parece como un cuadradito, con una leve inclinación hacia arriba. Y se llama la mem cerrada. Según las reglas gramaticales hebreas, la mem cerrada solo se puede utilizar al final de una palabra. Sin embargo, ojo aquí, porque esto es importantísimo. El profeta Isaías utiliza en esta palabra marbet la mem cerrada al principio de la palabra, cuando eso gramaticalmente no es correcto. La palabra marbet, que procede la mem cerrada, es simplemente un prefijo de la palabra que significa a o para. Entonces, la palabra marbet significa sencillamente abundancia, aumento, incremento, y se origina en la raíz rabá, que significa hacer o hacerse grande, muchos, numerosos, hacer grande, aumentar y multiplicar. Entonces, Isaías 9:7 es uno de los dos únicos lugares donde aparece esta palabra en toda la escritura. El otro lugar en donde aparece, si lo quieren anotar, es Isaías 33:23. Entonces, esta palabra solamente aparece dos veces y es en el libro de Isaías. Entonces, hay que recordar que la lengua hebrea es ideográfica o pictográfica por naturaleza. Las palabras, las letras especialmente, en su forma antigua, se llaman paleo hebreo y eran aún más pictográficas. O sea, cuando yo me refiero a pictográfica, es que parecen forma de figuritas. Entonces, la letra pictográfica, que es la escritura cuadrada más moderna, y es la que nosotros estamos más familiarizados. Entonces, cada letra en el alfabeto hebreo tiene una forma pictográfica, pero también tiene una forma en el paleo hebreo.
y cada letra era una imagen de un concepto, no muy diferente de la letra cuneiforme egipcia. Entonces, la palabra hebrea mem en su antigua escritura hebrea significa agua u olas de agua como un océano. Entonces, la palabra hebrea mayim se escribe con dos letras mem. Y esto sí es interesante, porque inicia con una men abierta, la letra yod y una mem cerrada. Entonces, en el pensamiento místico hebreo, la letra mem o m para nosotros no solo está relacionada con el agua, de acuerdo con sus antiguos orígenes pictográficos, sino con la palabra hebrea que traduce como mamá. Así como el vientre o la matriz de una mujer fluye el agua, lo hace el momento del nacimiento. ¿Qué es lo que fluye al momento de un bebé nacer? Agua y posteriormente sangre. Entonces, tanto la men abierta como la men cerrada tienen también implicaciones pictográficas. Una men abierta representa un vientre cerrado y por lo tanto puede connotar al género masculino que es incapaz de dar a luz a un niño o a una mujer que es estéril y es incapaz de dar a luz. Asimismo, una virgen, o sea, una mujer que nunca, ¿verdad?, ha tenido intimidad con un hombre, tiene el útero cerrado hasta que da a luz a su primer hijo. Por eso al primogénito se dice que es el que abre la matriz. Entonces, a continuación también vemos cómo algunas de estas ideas aparecen en algunos escritos místicos judíos. Pero ¿por qué estamos estudiando todo eso? Recordemos que al principio les dije que para nosotros poder entender alguna manera en que la escritura está escrita, tenemos que profundizar en la manera en que están escritos todos los textos. Y no voy a decir todo, pero por lo menos esto que nos ocupa hoy con relación al nacimiento de Yeshua. Entonces, en el Sefer Habair, que es un libro judío antiguo, la mem abierta, que es la mem, incluye también tanto al hombre como a la mujer. ¿Y qué es el mem cerrado? Está hecha como un vientre hacia arriba. Pero el rabino Rahumay dijo que el vientre es como la letra Tet, que para nosotros en español es la letra, la T. Y él dijo que es como una Tet por dentro, mientras que yo digo que es una mem por fuera. Entonces, ¿qué es un mem? No leas mem, sino mayim, agua. Al igual que el agua está húmeda, el vientre de una mujer está siempre húmedo, porque el men abierto incluye tanto lo masculino como lo femenino, mientras que el mem cerrado es masculino. Y esto nos enseña que el mem es principalmente masculino. La apertura que se le añadió entonces por el bien de la mujer, al igual que el varón no puede dar a luz, la mem cerrada no puede dar a luz. ¿Están entendiendo la relación? El hombre no puede dar a luz y es representada por una mem cerrada. Entonces, la mem, cuando se refiere también a una mujer y está hablando de la mem, o sea, la letra M cerrada, habla de una mujer que tampoco puede dar a luz. La mem abierta sí puede dar a luz. Por lo tanto, la mem es abierta y cerrada, como hemos visto en el alefato hebreo, en el alfabeto. Todo esto es los comentarios de los libros judíos. También en el Sefer Yetzirah habla de tres madres, la letra Aleph, la letra Mem y la letra Shin. El alma son el fuego, el agua y el aliento.
y la cabeza es creada del fuego, el vientre es creado del agua y el pecho creado del aliento. Miren cómo ellos relacionan todas las cosas. Entonces, el men cerrado se refiere a un vientre y a una matriz en el miticismo hebreo. Y es muy significativa que una men cerrada, que significa un vientre cerrado, se insinúe en una profecía de contexto específico sobre la venida de Yeshua. Al menos según el Targum, que es la traducción aramea de la escritura, así lo habla. Pudiéramos seguir hablando de muchos más libros y comentarios de cómo los hebreos han podido profundizar en estas dos letras. Pero vayamos entonces a 2 de Samuel 7, 12 al 14. Dice, cuando se cumplan tus días, está hablando de David, y duermas con tus padres, yo, Yud-Heh y Vad-Heh, levantaré después de ti a tu descendencia, que saldrá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará una casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si comete iniquidad, lo castigaré con vara de hombre y con azote de hijo de hombre. Entonces entró el rey David y se sentó delante de Yud-Heh y Vad-Heh y dijo, ¿quién soy yo, Señor Dios? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído aquí? Y el versículo 19 dice, y esto fue aún poco ante tus ojos, oh Señor Dios, pero tú también has hablado de la casa de tu siervo por mucho tiempo por venir. ¿Y es esta la manera del hombre, oh Señor Dios? Entonces, la palabra hebrea ajar, que significa seguir o después o detrás, se cumplió esta profecía de Natán en Salomón, porque recordemos la genealogía de Yeshua que estudiamos hace unos días. El hijo de David y posterior rey de Israel. Ciertamente el reinado de Salomón fue el que siguió, ¿verdad? Ahora, si recordamos la genealogía de Yeshua, José, el esposo de María, ¿venía de quién? De la descendencia de Salomón. Pero María, la madre de Yeshua, vino de la descendencia de Natán. Para que recuerden. Entonces, cuando a David se le da esta profecía, Salomón todavía no había nacido. Y esto no ocurrió hasta el enlace de David con Betsabé en el capítulo 11. Así que parece que esta profecía podría haber sido cumplida por Salomón hasta que llegamos a los versículos 3 y 16 y 19. O sea, después, mucho tiempo después. Entonces, este no fue el caso de Salomón. El registro bíblico nos muestra que la línea real de David cesó en el 586 antes de la era común con la conquista de Judá por los babilonios. Entonces, esta profecía habla en el versículo 19 de que la casa de David durará mucho tiempo y que esta descendencia de David que construiría esta casa, o sea, el templo, y establecería un trono que construiría esta casa y establecería un trono que duraría mucho tiempo en el futuro, está hablando del futuro, no de la descendencia de David en ese tiempo. Entonces es cierto que el Eterno prometió establecer el trono de Salomón por siempre, pero con la condición de que Salomón obedeciera fielmente al Eterno. Y sabemos que Salomón no lo hizo. Y también sabemos que el trono de Salomón no se estableció para siempre. ¿Por qué? Porque a raíz de su pecado se divide el reino de Israel. Sin embargo, hubo uno que descendió de David, que fue obediente a los mandamientos del Eterno, cuyo padre era Yud-Heh y Vad-Heh y Elohim, y que estableció el trono de David para siempre, y ese es Yeshua HaMashiach. Yeshua, nuestro Mesías. Y en 2 de Samuel 7:14 dice del nacimiento virginal de esta figura mesiánica, cuando dice literalmente, yo seré su padre y él será mi hijo.
lo dice literal. Búsquenlo en sus Biblias. Segunda de Samuel 7:14. Entonces, para añadir fuerza a lo que estamos presentando aquí, en referencia al Mesías, veamos también el Salmo 45:6, que dice: tu trono, oh Elohim, es por los siglos de los siglos. El cetro de tu reino es un cetro justo. ¿Y qué reino es justo cuando tiene a un rey humano? Ninguno. Isaías 9:6-7 dice, contiene una profecía mesiánica similar, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el gobierno estará sobre su hombro, y se llamará su nombre Maravilla, Consejero, Elohim Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y el aumento de su gobierno y de su paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para ordenarlo y establecerlo con juicio y con justicia desde ahora y para siempre. El celo de Judá y Batia y de los ejércitos realizará esto. Llamados, ¿con qué nombre regresa Yeshua? Justamente con el nombre de Judá y de los ejércitos. Judá y Siqueino. Entonces creemos que a la luz de los hechos anteriores y todo lo que estamos hablando, que Natán, el profeta, le dijo a David una profecía sobre el establecimiento de su trono para siempre a través, ¿verdad?, de uno de sus descendientes. En este caso pudo haber sido Salomón, pero si Salomón hubiese permanecido obediente a los mandamientos, él pudo haber sido el destinatario y el cumplidor de esta profecía, pero no era él, porque esto era, el Eterno estaba hablando de algo profético, algo que se cumpliría más adelante. Génesis 49 del 10-12 dice, no se apartará el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se reunirá el pueblo, atando su potro a la vid, y el pollino de su asno a la vid selecta, lavó sus vestidos en vino, y sus ropas en sangre de uva. Sus ojos serán rojos de vino, y sus dientes blancos de leche. Este pasaje, hermanos, es una clara referencia a Yeshua, nuestro Mesías, y a la era mesiánica. Y los mismos eruditos rabínicos lo han reconocido. Shiloh es Yeshua. Y aquí se está refiriendo, hasta que llegue Shiloh, se refiere a la venida de Yeshua como Mesías. Y el Targum de Onkelos, que es otra versión aramea, traduce este versículo como sigue, dice, hasta que venga el Mesías a quien pertenece el reino. Rashi nació en el 1040 aproximadamente y es reconocido como uno de los más grandes eruditos judíos. Y él coincide y comenta de esta manera, hasta que venga el rey Mesías a quien pertenece el reino. Y según el Midrash, Shiloh es un compuesto de la letra Shin y la letra Yod y la letra Lamech y la letra Baf. O sea, un regalo para él, una referencia al rey Mesías, a quien todos los pueblos en el futuro, en la era mesiánica, presentarán regalos. Entonces, no será difícil ver el cumplimiento de este entendimiento rabínico en la entrega que le hicieron los magos a Yeshua en Mateo 2:11. Y aquí hay alguna ilusión o alusión al nacimiento virginal de Yeshua. El Midrash Tanhuma, y con esto voy a terminar. Este estudio lo vamos a terminar la semana que viene porque es un poco extenso y quiero que lo analicemos punto por punto. Y el Midrash Tanhuma dice que Shiloh
deriva de chilya, chil y la palabra ya, niño pequeño. Literalmente habla de la bolsa amniótica en la que se forma el feto. ¿Dónde vemos esto? Deuteronomio 28:57. Y el pasaje significa hasta que venga su vástago, o sea, el Mesías. Entonces, los mismos comentaristas en el mismo pasaje, aunque admiten fácilmente que el Mesías nacerá naturalmente de una mujer, ellos lo reconocen, se apresuran a desautorizar cualquier implicación de su deidad. Los rabinos judíos no dudaban de que todas las metáforas poéticas de este versículo apuntaban al Mesías. Por ejemplo, el burro atado a la vid simboliza cómo el reino de paz de Yeshua moraría en medio de Israel, una nación comparada por los rabinos con una vid, porque la viña de Yud-Heh-Vav-Heh de las legiones es la casa de Israel. Entonces, ellos mismos lo reconocen, pero también ellos mismos se oponen a creer que Yud-Heh-Vav-Heh pueda hacerse hombre. Shabbat Shalom, hermanos. Vamos a dejarlo hasta aquí. La semana que viene vamos a concluir con este tema y luego seguiremos con el capítulo número 2 del libro de Mateo. Shabbat Shalom para todos.